Hola, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en el Instituto del Sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Posteriormente empecé a explicar algunos ejercicios de oposiciones, ya que bastantes se podían usar para bachillerato. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. Además, puedes recomendar los vídeos de secundaria del canal a tus alumnos. En la web aprobarmatemáticasesfacil.es puedes encontrar materiales gratuitos de mis libros y ordenados por cursos los enlaces a los vídeos de este canal. En este vídeo resolvemos un problema de la Comunidad de Cataluña del año 1996 en la especialidad de geometría. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dados P, H y D las longitudes de un pentágono regular, un hexágono regular y un decágono regular inscritos en una circunferencia de radio 1, lo primero que queremos demostrar es que los lados P, H y D forman un triángulo rectángulo. Y por otro lado, que los lados H y D están en proporción áurea. En primer lugar, lo que vamos a hacer es recordar que era eso de el número áureo. El número áureo, o phi, es un número irracional que es 1 más raíz de 5 partido de 2, que es una de las dos soluciones, de hecho la raíz positiva, de la ecuación x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Este número aparece de manera natural también asociado a la sucesión de Fibonacci, que se estudia en números. Ahora lo que vamos a hacer es llamar L sub n a la longitud del lado del polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia de radio 1, y lo que vamos a hacer es buscar una expresión para dicha longitud, es decir, una expresión que dependerá de un ángulo para hallar la longitud de dichos lados. Tenemos aquí una representación gráfica. Observamos que si el polígono está inscrito en la circunferencia de radio 1, lo que tenemos es que dos vértices consecutivos también son puntos de la circunferencia de radio 1, por tanto tenemos un triángulo aquí. Dos de sus lados miden 1, que es el radio de la circunferencia, y el tercer lado es la longitud del lado que buscamos, es decir, el L sub n que estamos buscando. El ángulo que es desigual en el triángulo es el ángulo de 2π radianes dividido entre el número de lados, que es n. Por lo tanto, el ángulo central es 2π partido de n. A partir de aquí, ¿qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar trigonometría, pero lo más cómodo es utilizar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque el teorema del coseno nos da, sabiendo un ángulo, la longitud de los lados en función de dicho ángulo, del coseno del ángulo, en este caso, pero bueno. Entonces, aplicando el teorema del coseno, lo que tenemos es que el lado L sub n al cuadrado es 1 cuadrado más 1 cuadrado, que son los otros dos lados, menos dos veces el producto de los lados, que es 1 por 1, por el coseno del ángulo correspondiente que está enfrente del lado L sub n. Operando, lo que tenemos es que L sub n es 2 menos 2 veces el coseno del ángulo que está formado por el polígono de n lados, es decir, 2π partido de n. Lo que vamos a hacer es, utilizando esta información, el lado P es L sub 5, el lado H es L sub 6 y el lado B es L sub 10. Lo que debemos hacer es que estos tres lados forman un triángulo rectángulo. Y cuando hablamos de triángulos rectángulos, el primer teorema que nos viene a la cabeza es el teorema de Pitágoras. Y en efecto lo que vamos a hacer es usarlo, pero vamos a usar el recíproco. Nosotros lo que sabemos, que siempre se lo decimos a los alumnos de primero y segundo de la ESO, es que si el triángulo es rectángulo, entonces se cumple esta igualdad de aquí. El recíproco lo que nos dice es que si se cumple esta igualdad de aquí, tenemos que el triángulo es rectángulo. Sustituyendo los valores que tenemos aquí arriba para L sub n, lo que debemos probar para ver que es rectángulo es esta igualdad de aquí. Simplificando, quitando 2 y dividiendo entre 2, lo que tenemos que demostrar es que el coseno de 2π quintos es lo mismo que el coseno de 2π sextos más el coseno de 2π décimos menos 1. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, aquí tenemos tres
razones trigonométricas de ángulos distintos, lo que vamos a hacer es tratar de juntarlos. ¿Para ello qué vemos? Pues para ello vemos que el ángulo 2pi quintos es el doble que el ángulo 2pi décimos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas del ángulo doble. En este caso lo que queremos es tener una expresión para el coseno del ángulo doble. Coseno de 2x es coseno de cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pero esa no me gusta demasiado porque estaríamos añadiendo un seno cuadrado ahí al medio que no nos va a ayudar demasiado. Entonces lo que hacemos es escribir ese seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado y operar. Entonces lo que obtenemos es una segunda expresión para el coseno de 2x, que es 2 coseno cuadrado de x menos 1. Si sustituimos esta expresión arriba, lo que debemos demostrar es que 2 veces el coseno de 2pi décimos menos 1 es lo mismo que el coseno de 2pi sextos más el coseno de 2pi décimos menos 1. Quitamos los menos 1, tenemos en cuenta que el coseno de 2pi sextos radianes es lo mismo que el coseno de 60 grados, es decir, un medio. Por lo tanto, si sustituimos un medio en esta expresión y eliminamos los denominadores, lo que obtenemos es que para que el triángulo sea rectángulo se debe cumplir esta igualdad de aquí. Por tanto, lo que nos queda por hacer para terminar el apartado es calcular el valor del coseno de pi quintos y comprobar que efectivamente cumple esa desigualdad. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular el coseno de 2pi quintos, es decir, el doble. ¿Por qué? Porque este ángulo sale de manera muy natural en el pentágono regular. Y para calcular este coseno de 2pi quintos, lo primero que vamos a hacer es demostrar que el cociente de la diagonal de un pentágono regular y el lado es igual al número áureo, al phi que hemos escrito en la primera diapositiva. En primer lugar, para demostrarlo, lo que vamos a ver es que los triángulos A', A' y B, es decir, este de aquí abajo, y el triángulo CEA', este de aquí arriba, son semejantes. Para ello observamos que el ángulo A' en ambos triángulos es igual. ¿Por qué? Porque el ángulo de aquí arriba y el ángulo de aquí abajo son opuestos por el vértice. Por tanto, sabemos que iguales. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta ver, bueno, pues que los otros ángulos son iguales o que los lados son proporcionales. Para ello lo que observamos es que si realizamos una rotación de centro A' de 180 grados de pi radianes del triángulo de abajo, como este lado AB es paralelo al lado CE, nos quedará aquí dentro otro triángulo que están en lo que se conoce como posición de tales, es decir, un vértice común y los lados opuestos paralelos. Eso lo que nos quiere decir es que esos dos triángulos son semejantes. Al ser semejantes, ¿qué es lo que ganamos? Pues lo que ganamos realmente es que podemos aplicar semejanza y tenemos que el lado igual del triángulo pequeño entre el lado desigual del triángulo pequeño es igual al cociente entre A' partido de C, la distancia AC dividido entre la distancia que va de C a E, es decir, lados iguales entre lado desigual todo el rato. Y ahora lo que vamos a hacer es poner esta igualdad de aquí abajo en función de los valores de L y de D. El lado AA', lo que tenemos es que es toda la diagonal menos la longitud CA'. Pero como esta diagonal es paralela al lado CD y la diagonal que pasa por A' y C es paralela al lado DE, lo que tenemos es que la longitud CA' es el lado. Por tanto, el segmento AA' de aquí abajo es toda la diagonal menos el lado. El segmento AB es un lado del pentágono, ponemos la L directamente. A'C, por el mismo argumento de hace un momento, mide lo mismo que el lado DE, por tanto L. Y el segmento CE es una diagonal del pentágono, por tanto vale D. Multiplicando en cruz tenemos que la igualdad d cuadrado menos LD igual a L cuadrado se cumple, por tanto, pasando a la izquierda tenemos esta ecuación de segundo grado que vamos a resolver tomando D como incógnita. Entonces, lo que tenemos es que
D es L más menos esta raíz cuadrada que vale 5L cuadrado. Podemos sacar una L de dentro y una L factor común a todo el número. ¿Por qué no cojo la negativa? Porque si resto 1 menos raíz de 5 nos queda un número negativo y sabemos que la diagonal no puede ser un número negativo por la longitud del lado. Entonces nos quedamos el signo positivo en el más menos. ¿Y este número de aquí cuál es? Pues el que ya hemos escrito antes, es el número áureo. Entonces lo que sabemos es que la diagonal dividido entre el lado coincide con el número áureo. ¿Y ahora para qué vamos a utilizarlo? Pues vamos a utilizarlo para calcular el coseno de 2 pi quintos. Para ello lo que hacemos es, nos olvidamos de casi todas las diagonales y consideramos el triángulo DAB. En el triángulo DAB, los dos ángulos que son iguales miden 2 pi quintos radianes y el ángulo que es desigual mide pi quintos. Y lo que vamos a utilizar es trigonometría básica. Vamos a considerar el triángulo DA y el punto medio DAB, que es el rectángulo, y por tanto el coseno será el cateto contiguo, que es la longitud del lado AB entre 2, dividido entre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es la longitud del lado AB. Pasando el AB al denominador, lo que tenemos es el número áureo aquí, y lo que obtenemos es que el coseno de 2 pi quintos es 1 partido de 2 phi. Pero claro, esto era un paso intermedio. Nosotros lo que queremos es calcular el valor del coseno de pi quintos, así que utilizamos la fórmula del ángulo mitad. Sustituyendo el valor del coseno de 2 pi quintos tenemos esta expresión de aquí. Sustituyendo el valor de phi por su valor numérico como suma de raíces, tenemos esta expresión 1 más 1 partido de raíz de 5. Racionalizamos aquí dentro, lo que nos queda es esta fracción de aquí. Ahora hacemos mínimo y lo que obtenemos al multiplicar el 4 por el 2 es un 8 en el denominador y esta fracción de aquí, este número irracional aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues nuestro objetivo es que esto quede lo más cómodo posible. Entonces, si tenemos una raíz cuadrada aquí, vamos a buscar que el denominador sea un cuadrado perfecto. El más próximo, pues poner 16, multiplicar por 2 arriba y abajo. Nos queda esta expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues lo más sencillo es observar que arriba tenemos una identidad notable. Esto es el doble producto del primero por el segundo. Es decir, vamos a tomar uno de los factores raíz de 5 y el otro de los factores, otro de los sumandos, como 1. Lo que obtenemos es esta igualdad de aquí, que es 1 más raíz de 5 al cuadrado, y podemos tomar raíces cuadradas arriba y abajo, y lo que nos queda es que el coseno de pi quintos vale 1 más raíz de 5 partido de 4, es decir, el número áureo partido de 2. En el caso de que no veamos claro este paso de aquí, es decir, pasar a la identidad notable, lo que podemos hacer es un sistema de ecuaciones. ¿De qué manera? Nosotros vamos a suponer que este número de aquí se puede escribir como a más b por raíz de 5. Si elevamos los dos términos al cuadrado, la raíz de aquí se nos va y podremos establecer un sistema de ecuaciones con dos parámetros, con dos incógnitas, que va a ser no lineal. Se resuelve y la solución que nos va a quedar es de nuevo esta de aquí. Eso no va a variar. Bien, todo esto venía porque queríamos demostrar esta igualdad de aquí para ver que efectivamente el triángulo era rectángulo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es sustituir la expresión que hemos obtenido en la diapositiva anterior y operar. Sustituyendo, lo que tenemos es esta igualdad de aquí, esta expresión. Haciendo los cuadrados, tenemos, bueno, operando en general, tenemos 4 por el cuadrado de la fracción y el 2 que lo ponemos arriba. Y este 4 de aquí, que se nos va a ir con un 4 de aquí, nos deja todos los denominadores en 4. Si hacemos las operaciones, lo que obtenemos es que esta fracción vale 0. Esta operación vale 0, por lo tanto, lo que tenemos es que esta igualdad de aquí es cierta y por tanto el recíproco del teorema de Pitágoras que habíamos propuesto antes también es cierto. Por tanto, el triángulo de lados P, H y D es en efecto un triángulo rectángulo, tal como queríamos demostrar.
Nos falta ahora el apartado B. El apartado B lo que nos dice es que h y d están en proporción áurea. Es decir, el lado más largo entre el lado más corto debe darnos el número áureo. Como nosotros teníamos una expresión hace un rato que nos servía para calcular la longitud de estos lados al cuadrado, pues en vez de demostrar esta igualdad, demuestro esta otra. Es decir, voy a demostrar que h cuadrado entre d cuadrado es igual a phi al cuadrado. Sustituyendo la expresión que teníamos antes, sabemos que h mide 1 y tenemos esta igualdad de aquí. Tenemos que demostrar que este número es igual a phi cuadrado. El coseno de pi quintos, lo hemos calculado antes, era phi medios, es decir, lo que tenemos es 1 menos 2 phi, 1 partido de 2 menos phi, perdón, y ahora vamos a sustituir el valor de phi para poder operar. El valor de phi era 1 más raíz de 5 partido de 2, haciendo mínimo en el denominador tenemos esta expresión de aquí, 2 partido de 3 menos raíz de 5, multiplicando arriba y abajo por 3 más raíz de 5, es decir, racionalizando, tenemos esta expresión de aquí, y esto de nuevo vuelve a ser el mismo número que teníamos antes en la raíz cuadrada. Es decir, 1 más raíz de 5 partido de 2, todo ello al cuadrado, que es phi al cuadrado. Por tanto, ya tenemos que efectivamente h y d están en proporción áurea tal y como queríamos demostrar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.